Federación Pleiadiana Unida de Planetas. Consejo de los Pueblos de Pléyades. Equipo de comunicación de Taygeta. Mensaje de Isrish Ashtar Arzal de Erra. Saludos, hermanos de Terra. Soy Arzal de Erra, miembro del Consejo para Terra. El siguiente es un mensaje de los miembros del Consejo para Terra, el cual entrego a ustedes en su nombre. Saludos, habitantes de Terra. Somos el Consejo para Terra. Este es integrado por 24 miembros, por 12 mujeres y 12 hombres, de los cuales 12 son guías espirituales y 12 somos miembros del Comando Estelar de la Federación Pleiadiana Unida de Planetas. Este consejo, a lo largo de la historia de su planeta, ha recibido muchos nombres, la mayoría con una referencia sobrenatural y divinizada, atribuyéndole características todopoderosas y de gobierno sobre su destino, lo que es totalmente irreal. No existe ninguna semejanza con todas esas ideas creadas desde el desconocimiento y las creencias. El Consejo para Terra se formó con el propósito de gestionar nuestra misión que realizamos hacia Terra y las enseñanzas espirituales que estamos entregando. Los miembros del Consejo pertenecemos a diferentes pueblos estelares. No somos ninguna forma de gobierno sobrenatural como nos representan, ni sobre su destino. Solo ustedes pueden determinarlo con su libre albedrío. En lo demás, ya hemos establecido que somos seres semejantes a ustedes. Solo nuestro conocimiento y grado de conciencia supera al de ustedes considerablemente ahora. Una vez concluida nuestra misión, este consejo se disolverá y probablemente se establezca alguna forma de relación directa con ustedes al volver ustedes a la quinta densidad. En los últimos milenios nos mantuvimos alejados y permanecimos observando de tanto en tanto, realizando breves visitas y 2 intentos de intervención directa. Uno hace 26 milenios, el otro hace 5 milenios y 5 cientos de sus años, estableciendo en una isla volcánica al sur de lo que hoy es Grecia, la Hélade antigua, un establecimiento que fue el origen de una avanzada civilización que se extendió por el mar Mediterráneo del Este. Ustedes hoy la conocen como la cultura minoica. Muchos de los que después fueron llamados dioses fueron en realidad hombres y mujeres que crearon esa civilización, la cual fue destruida por uno de los Iswish renegados de nombre Arusem, el cual causó que el volcán se activara causando una colosal destrucción de todo el mar del Este. Las enormes olas destruyeron todo a su paso en toda la comarca del Este. Muchos conflictos hubo con este Yishwish y sus seguidores, a quienes repartió comarcas en toda la tierra del Este. Hubo guerras entre ellos y arrojaron a sus pueblos unos en contra de los otros, derramando mucha sangre en ellas. Ha sido solo hasta la anterior centuria que comenzamos a actuar de forma más directa y acercarnos nuevamente, para proporcionar el conocimiento necesario y sean capaces de lograr un tránsito entre las eras de Piscis y Acuario de la mejor forma posible. En la centuria pasada realizamos 3 intentos directos de liberación, los cuales no lograron los resultados deseados, por lo que el Consejo decidió pasar a los contactos directos. Durante 3 décadas, desde la mitad superior de la centuria, buscamos personas a quienes contactar y transmitir a través de ellas el conocimiento y nuestras enseñanzas, logrando un éxito relativo, porque esos contactos recibieron como respuesta desacreditación y amenazas contra la vida de quienes contactamos. Sus gobiernos, a través de sus organizaciones, llegaron hasta la creación de falsos contactos, con los cuales crear solo sensacionalismo con el propósito de crear un escepticismo artificial y desinterés, con lo cual buscar impedir y controlar el conocimiento de nuestra presencia a ustedes y que comenzaran a cuestionar la realidad y abrirse a otras posibilidades. También impedir que nuestras enseñanzas lleguen a ustedes.
Los contactos directos finalizaron en la primera mitad de la octava década de la centuria anterior. Con los resultados obtenidos y las respuestas de los gobernantes de los pueblos de Terra, planificamos una acción diferente, y esta fue esperar al despertar de la tripulación terrestre en inmersión y lograr comunicarnos con algunos de ellos. Entretanto, entorpecimos las acciones que negativizaban la línea de tiempo, hasta que en su año 2008, una de nuestras flotas llegó a la órbita terrestre y destruyó completamente la presencia en el espacio terrestre de reptiles y sus esclavos grises. Nuestra llegada fue tan sorpresiva como inesperada, lo que nos permitió tener la ventaja y el triunfo final sobre ellos. La batalla de Terra se prolongó una década de su tiempo. Para nosotros fueron solo pocas semanas. Con nuestros mensajes buscamos enfocar su atención en la dirección en la cual deben mirar si es su intención y propósito expandir su conciencia y liberarse de la Matrix de tercera densidad. Para lograrlo, necesitan aprender a discernir y manejar la verdad, reconocerla y entenderla, porque se encuentra en ustedes mismos. Por lo tanto, recomendamos eviten aceptar lo que alguien les diga, sobre todo si lo presenta como una verdad. Esto es importante para expandir su conciencia. De la misma forma, nuestros mensajes no deben ser tenidos como verdades reveladas. Solo podrán avanzar hacia un nivel más avanzado de conciencia y entrar en una densidad más elevada si descubren y reconocen la verdad en ustedes mismos, en su corazón, y si logran ser capaces de vivir en paz entre ustedes. Sus líderes los empujan a hacer la guerra, pero ustedes unidos pueden negarse a hacerla. Los líderes injustos siempre fuerzan a los pueblos a lo que es negativo para ellos. Un guerrero no es aquel que elimina a su contrario, sino aquel que conoce y domina la sombra oscura que hay en él. Una guerrera defiende a los que ama de lo que quiere hacerles daño. Un guerrero solo levanta su arma para defender a los que están detrás de él, a los indefensos, a los que no son capaces de defenderse y a los que ama. Nunca lo hacen para agredir ni buscar gloria, honor ni renombre. Ninguna gesta de guerra otorga eso. Solo ensombrece el alma hasta volverla lo mismo que aquello contra lo que lucha, odia o teme. Por lo tanto, es imposible avanzar hacia la anhelada quinta densidad si continúan anclados, aferrados a las formas del pasado, ni ir hacia adelante si su vista continúa en lo que quedó atrás. Si se encuentran en esta circunstancia de apego al pasado, entonces no están preparados para transformarse a ustedes mismos y avanzar hacia una mayor expansión de la conciencia y a una densidad más alta. Lo que significa que no es posible progresar en el desarrollo de la conciencia sin realizar el trabajo interior espiritual, reconociendo lo que es ilusión y la falsedad de la materialidad. Lo siguiente puede resultar molesto y causará inconformidad en algunos de ustedes. Aún así, es necesario comunicarlo. Muchas afirmaciones sobre contactos, mensajes y en este ahora videos que han visionado, escuchado y leído desde hace décadas, afirmando provienen de nosotros y de otros pueblos estelares o de entidades irreales que son llamadas ángeles, maestros ascendidos y otras formas de entidades creadas por las religiones y cultos de adoración, no son reales. Sean conscientes que existen muchas personas autoproclamadas contactadas y canalizadores que han hecho de nosotros su forma de vida sin que exista ningún contacto ni comunicación. Muy poco es auténtico. Con quienes tenemos una verdadera comunicación son atacados, desacreditados y para algunos ha significado ver arruinada su vida injustamente. Esto ha ocurrido a lo largo del tiempo. Por esta razón, son muy pocos los que comparten su experiencia y dan a conocer nuestras enseñanzas. Existen organizaciones, como hemos expuesto antes, que tienen como propósito adquirir más información sobre nosotros y nuestra tecnología. Simultáneamente quieren controlar que ustedes conozcan sobre nuestra existencia
y ajustan este conocimiento a sus intereses, haciendo engañosas divulgaciones y confesiones de saber de nuestra existencia como una forma de distraer la atención de sus verdaderas acciones en la dirección opuesta. Ocultan intencionalmente nuestra presencia y siembran la mentira de una inminente invasión, haciendo simulaciones en su atmósfera en muchas partes del planeta, usando avanzados aparatos con iluminación amplificada. Nuestros verdaderos vehículos nunca se los mostrarán. Los usamos para observar sus actividades y no son tripulados. En ocasiones los mostramos abiertamente para inducir reflexión sobre la realidad y la indagación positiva. El reconocer abiertamente nuestra presencia haría desaparecer su control y poder sobre ustedes. Empezarán a preguntarse y a cuestionarse sobre la realidad, sus ideas, sus creencias, sobre sí mismos, la vida y la existencia. Como resultado, se vuelve imperativo proporcionar el conocimiento que lleva a la conciencia de quinta densidad y más allá. La quinta densidad no es el final del camino en la evolución, como se ha mostrado erróneamente. Es solo un paso más en la evolución de las formas de vida creadas por la creación. Lograr ese grado de conciencia requiere reconocer, aprender y vivir con las leyes de la creación. Hablarles sobre esto es el corazón de nuestra enseñanza. Muchos canales de Internet son apoyados por organizaciones que carecen de todo interés en que desarrollen su conciencia y espiritualmente. Solo producen distracción desviándolos del auténtico crecimiento. El ocultar y obstaculizar nuestra misión y con quienes hemos tenido y tenemos comunicación solo nos vuelve más creativos y somos muy creativos. Esto sirve también para intentar ocultar la verdadera historia de Terra, su origen real. Lo que hace de la historia como la conocen es una mentira. Hace 20 milenios atrás fueron una civilización avanzada y estelar con conciencia de quinta densidad, la cual fue destruida con lo que ahora llaman reseteo, que no es otra cosa que una gran guerra que destruya a la humanidad y la devuelva a la ignorancia, la superstición y al miedo. Por eso tantos conflictos y acciones de guerra ahora. Hace 20 milenios fueron traídos desde la quinta densidad a la tercera y pretenden mantenerlos ahí para regresar a ser dioses sobre ustedes una vez más. Por eso la existencia de las religiones y el sistema irracional de creencias, las falsas enseñanzas y la dominación a través del sistema monetario, del ego y la mente material intelectual y el servicio a sí mismo. Lo que fue hecho, como ya les comunicamos, contra su voluntad. En ahora existen muchos videos que hablan sobre el reseteo. Les advertimos que se trata de un engaño de sus gobernantes con la intención de prevenir y evitar que avancen al siguiente grado de conciencia. Buscan suprimir el despertar y evitar que se desarrollen espiritualmente, ofreciéndoles la tentación de un paraíso material para que vuelvan a caer en la tercera densidad. Por esto difunden eso que llaman reseteo. Para ustedes que son nuestras semillas estelares, nuestros emisarios y de la creación misma, sean conscientes que la esencia de serlo es el servicio a los demás. Son ustedes quienes causan la transformación, los sanadores, los guías, los trabajadores de la luz y hasta cierto grado los líderes de la nueva humanidad. Entre ustedes hay quienes ya recorrieron este camino durante la Gran Guerra de Orión y realizaron lo que la mayoría de ustedes realizan ahora. Ellos lo realizan de nuevo junto a ustedes en este final de la tercera densidad. Su presencia es para ayudarles con su tarea en guiar la transformación de la conciencia humana terrestre. Hermanos de Terra, si es su libre elección, libre voluntad y decisión seguir el camino de la luz, nunca más experimentarán guerra ni su miseria, opresión, ignorancia ni la esclavitud de la conciencia. Recuerden las palabras de Isrish Ashtar Rachel de Temmer sobre trabajar unidos entre ustedes y con su corazón. Su hermana en el alma, Artzal de Erra y el Consejo para Terra.